Explicar hoy son la ley de los senos y los cosenos, pero a partir de eso se tiene que saber qué es la trigonometría. Esta es la rama de las matemáticas, cuyo significado es la medición de los triángulos. De estas vienen las 6 figuras trigonométricas, las cuales son el seno, el coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Estas se representan para hacer un triángulo rectángulo. Pero cuando no va a ser un triángulo rectángulo se utiliza solo seno y coseno. De ahí viene la ley de los senos y los cosenos. Pero brevemente se va a explicar primero cuál es la ley de los senos. Esta es la igualdad entre los lados y los ángulos de cualquier tipo de triángulo. Los lados de un triángulo se van a representar en letras minúsculas A, B y C, y los ángulos van opuestos a su respectivo lado y se representan en letras mayúsculas A, B y C. Los lados son igual a letras minúsculas y los ángulos a mayúsculas. De los cuales, para ponerlo en práctica, se da la siguiente fórmula, que es seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C, y esto me da una igualdad, la cual va a ser aplicada en el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dan este triángulo. Lo primero que debemos hacer es proceder a nombrarlo. Para esto tenemos que tener en cuenta que los ángulos van nombrados en mayúscula y los lados van nombrados en minúscula. Además de que los lados de una letra deben ir contrarios al ángulo de su misma letra, pero que está en mayúscula. Por lo menos el caso de esta A mayúscula que está en el triángulo, contraria a la A minúscula, o la C, que es contraria a la otra C de su lado, y lo mismo con las B's. Si no hacemos esto, el problema probablemente nos quede mal. Bueno, el problema nos dice que el ángulo A mide 43 y el ángulo B mide 27. No nos dan el ángulo C. Luego nos dan los datos de los lados. Los lados solo nos dan uno, que el cual es el A, que mide 5. Bueno, lo primero que debemos hacer es sacar el ángulo sobrante. Entonces vamos a aplicar lo que ya sabemos, que nos han explicado, de que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces ya tenemos 43 y 27. Lo que vamos a hacer es restárselos a 180. Entonces 43 más 27 da 70. Entonces lo que vamos a hacer es restarle a 180 70, lo cual, como podemos ver acá, nos da 110. Esto nos indica que el ángulo restante, el C, mide 110 grados. Ya sabiendo esto, vamos a usar la fórmula que ya vimos para averiguar los lados restantes, porque ya sabemos los ángulos. Entonces, vemos que esto se refiere a las A's. Entonces, el ángulo A mide 43 grados y el lado A mide 5. Ese fue el único que nos dieron. Este de acá se refiere a los B's. El ángulo B mide 27 grados, pero no sabemos cuánto mide su respectivo lado. Y el ángulo C mide 110 grados, pero no sabemos tampoco cuánto mide su respectivo lado. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcularlos? Es muy sencillo. Como ya tenemos los del lado A, vamos a calcularlos a partir de este. Entonces lo que hacemos es sacarle el seno a 43 y dividirlo entre 5, lo cual da 0,13. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que, por lo menos acá vemos que siguen B y C. Vamos a hacer como si C desaparece por el momento. Entonces ya pueden ver acá, con esto podemos sacar B. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos el 0,13 que ya habíamos sacado del lado ahí el ángulo A,
y acá tenemos lo de las B's. Lo que vamos a hacer es despejarlas con la incógnita, o sea, despejar la incógnita B. Entonces cancelamos la B que estaba abajo, multiplicándola al otro lado también, lo cual da que B es igual a 0,45 sobre 0,13, lo cual da 3,46. Entonces es muy sencillo, como pueden ver ya sabemos la medida del lado B. Entonces pues como supondrán ahora se hace lo mismo con las Cs. Tenemos 0,13 que es lo que sacamos del lado y el ángulo A, y 0,93 que es el seno del ángulo de C, el cual era 110. Entonces como tenemos la C abajo dividiendo a 0,93, simplemente la multiplicamos por C a los dos lados para restarla. Entonces el 0,13 se va abajo y la C hacia arriba. Entonces queda 0,93 sobre 0,13, lo cual nos da 7,15. Ahí ya está resuelto el problema. Entonces, como vamos a ver ahora, se llenaría así. El ángulo A mide 43 grados. El ángulo B mide 27. El ángulo C mide 110. Este fue el que averiguamos. Y ahora vamos a proceder con los lados. El lado A mide 5 centímetros. El lado B mide 3,46 centímetros. Y el lado C mide 7,15 centímetros. Como podemos ver, esta de acá es la hipotenusa. Y lo podemos comprobar porque es el lado más grande de todos, el lado que más mide, y pues esa es la definición de la hipotenusa. Entonces este es el triángulo, el cual ya está resuelto.